El hombre que ves en pantalla fue capaz de convertir una obsesión en una pesadilla. La mujer a la que no pudo controlar decidió alejarse de él, pero en lugar de aceptar el rechazo, eligió cobrar venganza de la forma más cruel imaginable. Lo que hizo después del crimen fue tan perturbador que su nombre terminó recorriendo todo México y convirtiéndose en sinónimo de uno de los crímenes más escalofriantes de Nuevo León. Acompáñame hasta el final para conocer todos los detalles de esta terrible historia. El caso de Roberto Santos. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La tarde del 19 de julio de 2014, Jubilet Reyes recibió una llamada que jamás habría imaginado contestar. Al otro lado de la línea estaba su exnovio, Roberto Santos. Con absoluta frialdad, le dijo que fuera de inmediato a la casa de su madre porque la había matado. Desconcertada y presa del pánico, la joven se dirigió junto a su hermano Rommel hasta la vivienda familiar ubicada en Nuevo León, México. Al entrar, encontraron a su madre, Lucila Reyes Villanueva, tendida en el suelo, inmóvil. Jubilet intentó pedir ayuda de inmediato, pero cuando los socorristas llegaron, solo pudieron confirmar que la mujer llevaba varias horas sin vida. Lucila Reyes Villanueva tenía 61 años y era una enfermera jubilada muy conocida entre sus vecinos. Vivía en una casa ubicada frente a un club de fútbol infantil y a pocos metros del Parque Jardines de Anáhuac, un sitio frecuentado por familias que acudían a caminar, hacer ejercicio o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad. Compartía una relación muy cercana con sus hijos, Jubilet y Rommel. Su rutina transcurría con normalidad hasta que la relación sentimental de su hija con un hombre comenzó a alterar poco a poco la paz de toda la familia. Lo que inicialmente parecía un noviazgo más, terminó convirtiéndose en una fuente constante de preocupación. Roberto Alejandro Santos Martínez tenía 32 años y provenía de una familia ampliamente conocida en Monterrey. Su padre era un reconocido médico especialista en reproducción asistida y su abuelo había fundado el Hospital Ginequito, una institución de gran prestigio en Nuevo León. En diciembre de 2013 conoció a Jubilet durante la presentación de un DJ en un local del barrio antiguo de Monterrey. La atracción fue inmediata y al día siguiente comenzaron a comunicarse a través de Facebook. Durante las primeras semanas todo parecía marchar bien. Las fotografías que compartían mostraban a una pareja sonriente y enamorada, sin reflejar los problemas que poco después empezarían a aparecer. Apenas un par de meses después de haber iniciado la relación, comenzaron las primeras discusiones. Lo que al principio eran desacuerdos y reclamos terminó convirtiéndose en agresiones físicas. La convivencia entre ambos se deterioró rápidamente y el ambiente alrededor de la pareja empezó a llenarse de tensión. Personas cercanas a Jubilet ya veían con preocupación el comportamiento de Roberto. Sus reacciones eran cada vez más impulsivas y los conflictos se repetían con mayor frecuencia, haciendo evidente que aquella relación estaba tomando un rumbo peligroso. En una ocasión, mientras se encontraban en un departamento de la colonia Loma Larga, Roberto revisó el teléfono celular de Jubilet. Allí encontró un mensaje de una amiga que le expresaba sus dudas sobre la conveniencia de continuar con ese noviazgo. La reacción fue inmediata y la agredió físicamente. Ese mismo día, la relación terminó. Sin embargo, lejos de aceptar la ruptura, Roberto descargó su enojo causando destrozos en la vivienda de Jubilet. Ante lo ocurrido, la joven acudió a las autoridades para presentar una denuncia en su contra. Poco después, Roberto le pidió perdón, prometió reparar los daños materiales y aseguró que cambiaría su comportamiento. Convencida por sus disculpas, la joven decidió retirar la denuncia y darle una nueva oportunidad. La reconciliación no resolvió los problemas. Con el paso de los meses, las agresiones volvieron a repetirse y la violencia alcanzó un nuevo nivel.
5 meses después de aquella primera denuncia, Jubilet regresó ante las autoridades para denunciar que Roberto la había golpeado nuevamente, provocándole una lesión en el ojo derecho. Esta vez, tomó la decisión de terminar definitivamente la relación y alejarse de él. Roberto no aceptó el rechazo. Comenzó a llamar insistentemente a la casa de Jubilet con la intención de hablar con ella, pero quien respondía era casi siempre Lucila, la madre de la joven, quien se negaba a comunicarla con su exnovio y trataba de mantenerlo lejos de su hija. Después de la ruptura, Roberto convirtió el rechazo en una obsesión. Llamaba una y otra vez al domicilio de Jubilet con la esperanza de convencerla de volver, pero encontraba siempre la misma respuesta. Lucila protegía a su hija y se negaba a permitir cualquier contacto entre ambos. La situación llegó a tal punto que, tras la última agresión, las autoridades recomendaron a Jubilet no permanecer en la casa de su madre por razones de seguridad. La joven siguió esa indicación mientras Lucila permanecía sola en la vivienda. Durante la madrugada del 19 de julio de 2014, Roberto llegó hasta la casa de Lucila. Ingresó al inmueble por un hueco con la intención de sorprender a Jubilet, sin saber que ella ya no se encontraba allí. Al descubrir que la joven no estaba, toda su ira se dirigió hacia Lucila. La atacó dentro de la vivienda utilizando una sartén y una herramienta metálica, golpeándola repetidamente en la cabeza y el rostro hasta causarle la muerte. Antes de abandonar la casa, dejó una escena que llamó la atención. Lucila tenía una rosa colocada en la mano izquierda y un paraguas en la derecha, objeto que aparentemente había utilizado para intentar defenderse durante el ataque. Después de cometer el crimen, Roberto abandonó la vivienda dejando el cuerpo de Lucila en el interior de la casa durante varias horas. Mientras tanto, nadie sabía lo que había ocurrido dentro de aquel domicilio. Fue hasta la tarde de ese mismo sábado cuando decidió hacer una llamada. Marcó el número de Jubilet y con absoluta tranquilidad le pidió que fuera a la casa porque había matado a su madre. Mientras los peritos comenzaban a procesar la escena del crimen, Jubilet informó a los investigadores que la llamada que la llevó hasta la casa había sido realizada por Roberto. Ese dato permitió que las autoridades concentraran de inmediato la búsqueda en el exnovio de la joven. Los agentes iniciaron un operativo en distintos puntos de San Pedro Garza García, municipio donde residía el sospechoso. Durante varias horas recorrieron las zonas que solía frecuentar, tratando de localizarlo antes de que pudiera desaparecer. En la madrugada del domingo 20 de julio, finalmente lograron ubicarlo a las afueras de un restaurante. Aunque había lanzado amenazas contra cualquiera que intentara detenerlo, Roberto se entregó sin oponer resistencia. Mientras las autoridades desplegaban el operativo para encontrarlo, Roberto había pasado parte del día recorriendo distintos bares. Pero no se limitó a eso. También decidió publicar un extenso mensaje en Facebook, utilizando la cuenta identificada como Raterra. En aquella publicación, afirmaba haber quitado la vida a una mujer y justificaba sus actos asegurando que actuaba por una supuesta misión superior. El texto mezclaba amenazas, frases incoherentes y referencias religiosas, además de describir parte de lo ocurrido durante el ataque. La publicación comenzó a difundirse rápidamente entre usuarios de redes sociales y medios de comunicación. A partir de entonces, Roberto pasó a ser conocido públicamente como el asesino de Facebook, un apodo que marcaría para siempre este caso. Tras su captura, Roberto fue presentado ante las autoridades ministeriales. Durante sus primeras declaraciones, reconoció haber ingresado de madrugada a la vivienda de Lucila y explicó que utilizó una sartén y una barra metálica para atacarla mientras ella se encontraba dentro de la casa. Sin embargo, también ofreció una versión distinta de los hechos. Llegó a sostener que Lucila le había dicho que quería morir y que él simplemente la había ayudado. Una explicación que no coincidía con las evidencias recabadas por los investigadores ni con la violencia reflejada en la escena del crimen. Ante su comportamiento y el riesgo de que intentara hacerse daño, las autoridades ordenaron que permaneciera bajo vigilancia permanente mientras avanzaban las investigaciones y se definía su situación jurídica. 2 días después del crimen, un juez ordenó que Roberto permaneciera durante 30 días en la casa de arraigo número 1 de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, mientras el Ministerio Público reunía las pruebas necesarias para sustentar la acusación en su contra. Casi un mes más tarde, la Procuraduría ejecutó formalmente una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, un crimen que contemplaba penas de hasta 60 años de prisión.
Roberto fue trasladado a las celdas del Sedeco de San Nicolás de los Garza, donde continuó a disposición de la autoridad judicial. Durante esa etapa, su defensa solicitó un procedimiento especial argumentando que el acusado sufría un severo trastorno psiquiátrico. No obstante, la Fiscalía consideró que, hasta ese momento, no existían elementos suficientes para aceptar esa petición. El 1 de septiembre, el juez determinó que Roberto no sería sometido a un juicio ordinario. La autoridad concluyó que debía enfrentarse a un procedimiento especial para establecer si, al momento del crimen, contaba con la capacidad de comprender plenamente sus actos. Como parte de esa resolución, el acusado fue trasladado del Sedeco de San Nicolás al Centro de Readaptación Social de Cadereyta, donde permanecería mientras avanzaban las evaluaciones médicas y el proceso judicial. Meses después, el 6 de marzo de 2015, el juez emitió su resolución. Roberto Alejandro Santos Martínez fue declarado inimputable al concluirse que padecía esquizofrenia y que, al momento de cometer el homicidio, no actuó con plena voluntad y conciencia. En lugar de una condena de prisión, se le impuso una medida de seguridad consistente en 15 años de tratamiento psiquiátrico especializado. Roberto permaneció internado en el pabellón psiquiátrico del Cerezo de Cadereyta hasta finales de 2017. Ese año, un amparo promovido por su defensa permitió que un juez autorizara su traslado a otra clínica ubicada en Linares, Nuevo León. El cambio generó un profundo malestar entre los familiares de Lucila. La clínica era un centro privado que ofrecía condiciones muy distintas a las de un penal: habitaciones individuales, áreas recreativas y un régimen de visitas mucho más flexible. Para la familia de la víctima, aquella decisión representaba un trato privilegiado para el hombre que había matado a su madre. Su hijo Rommel expresó públicamente su inconformidad y sostuvo que el acusado recibía beneficios que no correspondían a la gravedad del crimen, además de manifestar su preocupación por cualquier decisión que pudiera acercarlo a una eventual recuperación de la libertad. Aunque el traslado a la clínica privada representó un triunfo para su defensa, los abogados de Roberto continuaron buscando un beneficio mayor: que pudiera cumplir el resto de la medida de seguridad en la casa de sus padres, bajo su custodia. Para respaldar esa solicitud, presentaron diversos estudios psiquiátricos. Algunos especialistas sostenían que la enfermedad podía mantenerse controlada con tratamiento permanente y que, desde su ingreso a la clínica en 2017, no había mostrado conductas agresivas. Según esa postura, era posible que continuara su rehabilitación fuera de una institución especializada. Sin embargo, otros peritajes ofrecían una conclusión muy distinta. Médicos de los servicios de salud de Nuevo León y especialistas de la Fiscalía señalaron que la esquizofrenia que padecía era una condición permanente, que requería supervisión de por vida y que el acusado seguía presentando rasgos de agresividad, irritabilidad y ausencia de remordimiento por el homicidio. Las diferencias entre los informes médicos llevaron el caso nuevamente ante los tribunales. Después de varias audiencias aplazadas y recursos promovidos por la defensa, un juez rechazó la solicitud para que Roberto abandonara la clínica y continuara el tratamiento en el domicilio de sus padres. A pesar de esa negativa, sus abogados interpusieron nuevos recursos de amparo para insistir en el cambio de medida. Mientras tanto, la familia de Lucila seguía compareciendo en cada etapa del proceso para expresar su temor ante una posible liberación. Rommel manifestó públicamente que le resultaba aterrador imaginar que el hombre que había matado a su madre pudiera volver algún día a caminar libremente por las calles. Para él, el riesgo de una nueva agresión nunca había desaparecido. La discusión jurídica en torno a Roberto terminó centrándose en una sola pregunta: si su estado de salud mental permitía algún cambio en la medida de seguridad o si debía permanecer bajo tratamiento psiquiátrico especializado de manera indefinida. Hasta la fecha de esta revisión, no existe información pública que confirme que haya recuperado la libertad, ni que se haya autorizado el cumplimiento de la medida en el domicilio de su familia. Las referencias más recientes continúan señalando que el debate ha girado alrededor de los dictámenes médicos y de los recursos legales promovidos por su defensa, sin que se haya informado un cambio definitivo en su situación. Así terminó uno de los crímenes más recordados de Nuevo León, no solo por la brutalidad del ataque, sino porque el responsable decidió exhibir su propia confesión en redes sociales, convirtiéndose para siempre en el hombre al que muchos conocieron como el asesino de Facebook. Hay casos que no solo impactan por la brutalidad con la que ocurren,
sino por todo lo que sucedió antes de que se cometiera el crimen. Decisiones tomadas por miedo, oportunidades concedidas con la esperanza de que alguien cambiara y una cadena de hechos que, vistos en conjunto, muestran cómo una situación de violencia puede escalar hasta destruir por completo la vida de una familia. Recordar historias como esta también es una forma de reconocer la importancia de actuar antes de que las amenazas se conviertan en una tragedia. También plantea un debate que continúa vigente. ¿Cómo debe responder la justicia cuando un delito de extrema violencia es cometido por una persona con un trastorno mental? Mientras algunos sostienen que la prioridad debe ser el tratamiento médico, otros consideran que el derecho de las víctimas y la seguridad de la sociedad nunca pueden quedar en un segundo plano. Son preguntas complejas, sin respuestas sencillas, pero que siguen presentes cada vez que un caso como este vuelve a recordarnos que detrás de cada expediente hay una familia que tendrá que vivir para siempre con la ausencia de quien perdió la vida. Ahora quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que la enfermedad mental de Roberto debía eximirlo de una condena en prisión o consideras que el riesgo para la sociedad justificaba otra decisión? Si tú hubieras sido parte de la familia de Lucila, ¿habrías aceptado que el responsable fuera trasladado a una clínica privada con condiciones menos restrictivas? Te leo en los comentarios. Quiero conocer tu punto de vista y debatir contigo sobre este caso que, más de una década después, continúa despertando polémica por las decisiones judiciales que siguieron al crimen de Lucila Reyes Villanueva. Hasta la próxima. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.